Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con buenas vibras, con buenas energías. El día de hoy voy a hablar de un tema muy interesante e importante, que es la importancia de conectarte con esa persona que ya trascendió, ya que hay muchas personas quienes me preguntan, Gabriel, ¿cómo yo puedo saber si lo que yo estoy sintiendo, si estas señales que yo estoy recibiendo de ese ser querido es ese familiar o es un enter? ¿O cómo yo puedo saber si le hablo a ese ser querido y no lo estoy molestando? ¿O si no han ido a la luz? Hay muchas personas quienes me dicen estas preguntas constantemente y el día de hoy voy a poder responder estas preguntas que me hacen. Así que quiero que te quedes viendo el video por completo y sin más nada que decir, comencemos. Es importante comprender que cuando una persona trasciende, va a la luz, acepta su muerte y se encuentra en la plenitud. Pero respondiendo a la pregunta que es, ¿cómo yo puedo saber si es un enter, lo que yo estoy sintiendo a ese familiar o es ese guía, ¿no? Esa mamá, ese papá, ese tío que falleció, ese hijo? ¿Cómo yo puedo saber si son ellos? Pues te explico. Desde mi experiencia como medium, he aprendido que cuando tú recibes una señal, un mensaje de ese ser querido, como por ejemplo, que tú estás tranquila o tranquilo y de repente sientes una sensación muy fuerte en tu cuerpo, pero sientes tranquilidad y de repente empiezas a sentir el aroma de tu papá y pensaste en tu papá en ese momento y no entiendes por qué empezaste a sentir ese aroma, a oler, ¿no? Ese aroma, te das cuenta que es tu padre que se está haciendo sentir, que te está diciendo, estoy aquí, te estoy protegiendo y estoy en la luz. Ahora, ¿cómo saber si es tu padre o es un enter? Muy sencillo, porque cuando es un familiar sientes paz y tranquilidad, cuando es un enter, cuando es una energía negativa sientes miedo, sientes intranquilidad, sientes mucho susto. Y cuando pasa eso, no es algo positivo, no es algo bueno. Ahora, es muy común que el ser querido haga todo lo posible para hacerse sentir. Hace todo lo posible para decirte, estoy contigo por sueños, por sensaciones, por aromas, de muchas maneras. Por otras personas, de hecho, pueden decir las mismas palabras que ese ser querido y pensaste en ese familiar y tú dices, wow, pero ¿cómo puedo decir esas mismas palabras específicas? Y para esa persona, pues simplemente dijo lo que pensó, no se había dado cuenta de lo que había dicho y de repente no entendió por qué lo transmitió. Fue un mensaje que pues ese familiar le estaba dando a esa persona que puede pasar también. O muchas veces que ha pasado en consultas que yo estoy tranquilo con la persona y de repente yo en plena canalización, esto me pasó en una sesión, es muy sorprendente, la persona estaba viéndome, yo la estaba viendo, yo le estaba diciendo lo que estaba percibiendo, se manifestó su abuela, ya le estaba dando las características de su abuela, le estaba diciendo lo que me decía su abuela y él me dijo, ¿cómo yo puedo saber si en verdad te estás comunicando con mi abuela y no con un ente? Yo le dije, te estoy dando todas las características, te estoy diciendo todo lo de ella y me dice, siento paz, siento tranquilidad y siento que lo que me dice es real, pero ¿cómo puedo sentir si en verdad es ella o no? Y en ese momento, él atrás había muchos libros, se cayó un libro así nomás al frente de él y cuando abre el libro había una fotografía de la abuela. Él se puso a llorar, él no lo podía creer. Y la abuela le empezaba a seguir dando señales y mensajes y él dijo, qué sorprendente, porque sé que es mi abuela. Quería saber más si era mi abuela, aunque ya lo sabía, pero por necio, mira, mi abuela se hizo sentir y me dijo firmemente que estoy ahí. Eso fue lo que él me respondió en ese momento en la consulta. Es impactante comprender que el ser querido tiene, esa persona que ya trascendió, tiene una fuerza tan grande energéticamente que siempre busca la manera, vuelvo y repito, para darte el mensaje en que ya está en la luz. Ahora, que el ser querido, si tú le hablas, le molestas, no, no es así. Al contrario, si tú le hablas, ellos se sienten en el presente, ellos no se sienten olvidados. Ellos se sienten bien y los sientes más. Si tú no le hablas, se te complica sentirlos más y a la vez ellos se sienten olvidados. Ahora, cuando tú le hablas y le dices, quiero una señal tuya, quiero saber si en verdad estás ahí conmigo, si en verdad me estás guiando, si en verdad me estás ayudando, de repente pasa una mariposa o de repente pasa, no sé, el aroma,
referido a esa persona, ¿vale? Que usaba encima ese perfume o esa flor que le encantaba y tú estabas caminando y viste la flor de ese ser querido y que tú dices, wow, pero ¿por qué esta flor estaba acá? No estaba acá, nunca la he visto acá y la estoy viendo ahora. Son señales que te está diciendo el ser querido, estoy ahí al lado tuyo. O incluso es importante saber que cuando tú no le hablas al ser querido y tú quieres recibir señales del ser querido, sin darte cuenta tú estás haciendo un bloqueo para no sentirlos con rapidez. Ahora, si ese ser querido, cuando tú le pidas, se va a ir al infierno o algo así, que hay muchas personas quienes dicen eso, no es verdad. Ese ser querido va a la luz y ninguna energía, desde mi experiencia, que ha trascendido ese ser querido, esa alma, ha ido al bajo astral, porque realmente no es así, desde mi experiencia. En lo cual, vuelvo y repito, pedirle al ser querido es bueno. ¿Pero por qué es bueno? El ser querido no solamente te demuestra que está en la luz, no solamente te dice que está en paz, que no sufrió en su muerte, sino que también te guía, te ayuda. ¿Cómo? Te ayuda a saber qué decisión tienes que tomar. Gabriel, pero no los escucho, es que no los tienes que escuchar, tú simplemente tienes que sentir, tienes que conectarte con tu alma y por sí solo te va a transmitir esa respuesta. Segundo, saber si estás en el camino correcto o no, si te sientes desorientado. Ellos te guían, ellos se te pueden manifestar en un sueño y te dicen, estás haciendo las cosas bien, confía en ti, te estoy ayudando. Esto pasa también. Y cuando se te manifiestan en ese sueño, o a lo mejor no en un sueño, simplemente te sientes desorientada y de repente tú le dices, dame una señal para saber si estoy haciendo las cosas bien, empiezas a recibir varias señales a la vez y te das cuenta que sí estás haciendo las cosas bien, o a lo mejor no, y te dice ese ser querido qué es lo que tú tienes que hacer. Vuelvo y repito, el ser querido también te puede ayudar para conectarte con tu alma y para vivir en el aquí y en el ahora e incluso para poder soltar karmas, complicaciones que puedas tener en tu vida. Porque el ser querido lo que quiere, o el guía, que también está ahí contigo, lo que quiere es que tu alma evolucione. Pero tu alma no puede evolucionar si tú no aprendes, si tú no aceptas y si tú no sueltas. ¿Entiendes? Entonces, ¿está mal pedirle al ser querido? No está mal. ¿Hay que abrir un portal, hay que hacer un ritual para pedirle al ser querido? No es así. No funciona de esa manera. Cuando tú le pidas a un ser querido, ellos saben lo que piensas, lo que haces y lo que sientes. En lo cual eso significa que todo lo que haces constantemente en tu vida ellos lo están viendo. Si tú sientes tristeza, ellos no se van a sentir bien. Al contrario, quieren buscar la manera para que tú te puedas encontrar bien, para que puedas estar en paz. Una vez en una consulta lo que pasó me sorprendió. El ser querido había fallecido recientemente. La persona a quien se manifestó fue un hombre, su pareja, la mujer, había fallecido 3 meses, ¿vale? De haber fallecido. Y ella no había podido ir a la luz. No podía estar tranquila. Y ella le decía a él, suéltame para poder ir a la luz. Y él creía que lo que le estaba manifestando la pareja, la mujer, tanto en sueños como también que yo se lo transmití, era que la olvidara, que no le hablara más. Y no era eso. Era porque el Señor tenía las cenizas de la mujer, porque no había soltado a la mujer, porque sentía mucha culpa consigo mismo, porque sintió que pudo hacer algo por ella y porque no la ha dejado ir. El Señor lo entendió, la soltó, soltó las cenizas, pudo comprender que no fue culpa de él, que era su momento, que era su hora. Y después a los días, el hombre que constantemente tenía sueños con la pareja que le decía déjame ir, de una manera donde su rostro no se veía bien, se le manifestó después sonriente, feliz, bien arreglada, de la mejor manera diciéndole que ya estaba en paz y que ya estaba en la luz. Y que le agradecía por todo lo que
eres tú, o sea, estuvieron juntos en vida y compartieron. Ahora, es sorprendente porque en este caso el error que cometió la persona fue tener las cenizas de ser querido. Y ahí sí los atrapaste, ahí sí está mal. Pero si le hablas no está mal. Hay otra ocasión donde hay otra persona que me dice, Gabriel, yo todos los días agarro la fotografía de mi hijo y me pongo a llorar y le digo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Si el hijo no había ido a la luz todavía, porque también lo estaba haciendo un daño, porque lo estaba atrapando, porque todos los días apenas se levantaba, las 24 horas lloraba, agarraba la fotografía y lloraba y le dice, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Que el hijo estaba siempre en la casa, al lado de ella, dejándole entender perdón, perdón, y no podía irse en paz, no se podía ir tranquilo. Y en la consulta, ella pudo dejarlo ir. Ella nunca pudo sentir una señal de su hijo de que estaba bien. Sentía al contrario que su hijo no había ido a la luz. Pero era ella quien la estaba reteniendo. Y en la consulta lo pudo soltar, el hijo pudo ir a la luz y a los días pudo tener señales de sus seres queridos, de su hijo, por sueños, por sensaciones. De repente prendió la radio y en la radio por sí sola se cambió una canción preferida que escuchaba el hijo. Ella se puso a llorar, ella no podía creer. Eso, eso no está mal, el pedirle desde el amor, pero lo que está mal es decirle cosas negativas como ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Eso sí está mal porque le haces un bloqueo. Y también, si la muerte de ese ser querido fue reciente y tienes las fotografías, te sugiero guardarlas. ¿Por qué? Porque si agarras la fotografía como en esta consulta de lo que sucedió como cuento y le dices ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? Y todo esto y te sigue generando tristeza, rabia, molestia, le haces un daño al ser querido y a la vez te haces un daño a ti. Porque no terminas de soltar. Si tú guardas la fotografía y después en que te encuentres mejor, en que puedas estar tranquila, en que aceptes que ya se encuentra bien, en que está en un lugar mucho mejor, en que está en paz, vuelves a sacar la fotografía y vuelves a darte cuenta que las señales que estás sintiendo constantemente es de ese ser querido. Entonces, es importante saber eso. Mira, yo he conocido a personas quienes me dicen, Gabriel, yo acepté la muerte de este familiar, pero todos los días le pongo el plato de la mesa a ese ser querido. Todos los días. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien, Gabriel? Me preguntaron. Yo no sabía qué responder porque pues yo simplemente soy un canal. Y tú sabes lo que me dijo ese familiar que había trascendido, que le encanta, que está en la luz, que está en paz, pero que todos los días también está en la casa y que no se pierde ninguna comida con ella, que lo siga haciendo, porque él se sigue sintiendo ahí, en el presente, se sigue sintiendo junto con ella y le agradece por no olvidarlo. Y él ya estaba en la luz, o sigue en la luz, él estaba en la plenitud, él ya se encuentra bien, pero sigue protegiendo a la familia, sigue estando ahí en la familia. Creemos que cuando parte ese ser querido, ya no vamos a saber más de ellos, pero realmente es un bloqueo que nosotros mismos nos hacemos para pensar que no vamos a saber más de ellos porque siempre vamos a recibir una señal o un mensaje de ellos. Realmente es eso. Y es importante comprenderlo, señores. Ahora, adicional a eso, respondiendo a la pregunta que a lo mejor ustedes serán, entonces es bueno colocar la comida a esa persona, a ese familiar que ya trascendió. A ver, no está mal porque no retienes al ser querido. Pero si tú sientes que es algo que a ese ser querido en vida le gustaba comer o le gustaban las comidas que tú hacías o siempre estaba ahí en la mesa de primerito para comer y sientes que eso va a hacer en que sientas más esa conexión, lo puedes hacer, claro que sí. No es algo de inventar, no es algo que está loco, no, porque esta señora me dice que cada vez que lo hace, lo siente ahí, que está al lado comiendo con ella. Y ella está en paz, ella vive su vida
feliz, ella está contenta, ella tiene sus hijos, ella tiene a sus nietos. Ella ya se siente libre, ya se siente tranquila, porque la angustia, la tristeza, la molestia que ella tenía tras la pérdida de ese ser querido, lo pudo soltar, pudo liberar ese dolor para que el ser querido pudiera ir a la luz, pero ella lo sigue teniendo presente y siempre, siempre lo empieza a sentir constantemente. Hay otro caso que no fue una consulta, sino una persona que me cuenta, una persona muy cercana, que me cuenta algo muy sorprendente, que había fallecido su abuelo. Había fallecido su abuelo, tenía una conexión tremenda con su abuelo. Y a los 2 años que había fallecido, pues siempre lo sintió, siempre sintió que estaba en la luz, que estaba en paz y que estaba ahí. Pero pues sabía que estaba bien, pero nunca se le manifestó en un sueño o de repente lo vio así como me está viendo tu amigo o algo así. No, simplemente sabía que le estaba cuidando, pero no más. Esta persona pasó por una situación muy, pero muy difícil en su vida. Por pasar por una situación tan difícil, ella le dice, abuelo, sé que estás conmigo, quiero verte, quiero tu ayuda y quiero que me guíes. El problema tan grande se resolvió de la manera más fácil. Y ella todos los días a las 6 p.m. en la tarde veía como el abuelo caminaba, que había trascendido, pero que se manifestaba. Era tanto la energía que colocaba. Caminaba desde la cocina hasta el baño. Siempre le miraba, le sonreía y le decía que estaba ahí. Gabriel, pero le hablaba, no le hablaba, solamente era con un gesto de que estaba ahí, de que la estaba guiando. Ella no lo podía creer, al principio ella sintió susto, se sorprendió, pero no lo podía creer y pensó que era parte de su mente. Pasó 1, 2, 3, 4, 5, pasó mucho tiempo, mucho tiempo, muchos meses, pero bastante. Y lo más sorprendente es que ella empezó a pedirle más, empezó a darse cuenta que sí era él, que sí lo estaba viendo, que sí lo estaba sintiendo. Pero después ella le dijo, yo sé que estás conmigo, yo sé que te estoy viendo todos los días que estás y yo te creo. Después de tanto tiempo, yo te creo que estás acá. Ya no es necesario que te manifiestes para seguir hablando contigo y para que me sigas dando estas señales. Cuando dijo eso, no lo volvió a ver más en el hogar. Pero ella me dice que sabe que si pide y dice, quiero verte nuevamente, lo empieza a ver otra vez. Esta persona no es medium, esta persona no ve a los muertos, esta persona no percibe, simplemente tenía una conexión tan fuerte con su abuelo, que es su ángel guardián, que el abuelo que la está guiando se hizo sentir para dejarle entender que sí estaba ahí y que se le iba a ayudar. Esto es algo sorprendente, porque gracias al Señor, ella pudo seguir con su vida, ella pudo superarse, ella pudo seguir adelante. Entonces, ¿es importante comunicarte con esa persona que ya trascendió? Sí, es importante. Pero cuando te liberas del dolor y sueltas esa tristeza y esa molestia, eso tenlo presente. Realmente me encantaría que le puedas dar like a este video, comentes en este video qué te pareció, compartas para que otras personas puedan ver este video y para que YouTube pueda darse cuenta que esto es un mensaje muy importante que las personas tienen que saber y que tienen que comprender que sí existe un otro lado y que nuestros seres queridos están con nosotros. Tenlo presente, recordar que una sonrisa puede salvar tu vida y la de muchas personas. Y también saber que en la descripción de este video hay un link de mi Telegram donde se pueden suscribir gratis
para que puedan darse cuenta de todos los en vivos, de todos los videos, de las personas quienes estoy invitando para hacer en vivos de temas extraordinarios, donde no quiero que te lo pierdas. Suscríbete, dale a la campanita para que estés notificado de todos los videos y de todo lo que monto. Y que Dios te bendiga y namaste. Muchas gracias. Chao, chao.